caso de la cúpula del gobierno de apretar y cerrar. Entonces, claro, es la última metamorfosis de un proceso de autocratización que Venezuela ha venido sufriendo. Si Venezuela no pasó, el tema del paso, hay un libro muy relativamente famoso de C. Black, de dos autores norteamericanos, que es cómo mueren las democracias. Y una de las cosas que dice, no es como uno está acostumbrado a ver que una democracia se alzan los militares y toman el control de las estructuras de poder y se acabó. No. Ahorita lo que estamos viendo es una degradación progresiva en las instituciones democráticas, en la convivencia democrática, cuando tú ves finalmente tienen el control institucional y ya todo el mundo está atrapado. De una otra manera, lo que ocurrió en Venezuela, un poco lo que estaba diciendo Maritza, hay un proceso de control absoluto, de hegemonía absoluta, de tipo autoritario, sobre todas las estructuras de funcionamiento del poder en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa el 28 de julio? Ante esta expresión de una parte mayoritaria de la sociedad, a través de un cauce electoral que la oposición articulada logró montar, vino la decisión efectiva del gobierno de tener la última transformación. Venezuela pasó, siempre lo señalo, aquí en términos muy cortos, Venezuela recibió en el año 98, Chávez llega con una democracia que tenía falencias, que tenía fallas, la va convirtiendo progresivamente en un autoritarismo competitivo, si es cada vez más autoritaria, cada vez mayor control, cada vez menos espacios de libertad, lo va cerrando, cuando muere Chávez, muere en el mismo momento que caen los precios del petróleo, se le entrega a Maduro, y entonces Maduro recibe, sin el líder carismático y sin el dinero que tenía previamente, entonces la decisión es afianzar todos los procesos represivos para terminar apretando sobre la sociedad. Entonces, esas dos cosas coinciden el 28 de julio. Entonces, ¿cuál es la decisión que tomaron? Lo que llamamos el zarpazo. Ahí hubo efectivamente un zarpazo. ¿Qué pasa? El sistema electoral venezolano se había ido perfeccionando y parte lo había hecho por la presión de la misma oposición, por la presión para ir a la derrota electoral y por garantizar efectivamente el sistema electoral automatizado, de tal manera que era muy difícil romper el sistema electoral. Era muy difícil romper, y cuando se muestra en el tema de las actas, es que el sistema electoral es tan difícil de romper que trataron de violarlo de otra manera. Y lo violaron de manera tan burda que te lanzan un resultado electoral general sin especificarte de dónde salen esos números. Y se empiezan a inventar excusas, una más burda que la otra, que hubo un hackeo, entonces no llegan los números. Entonces, si hubo un hackeo, ¿cómo tienes los números finales? Si tú tienes los números finales, tú tienes los números primeros. Entonces, claro, como no son capaces de mostrar efectivamente lo que tienen, es que escogen un tema, una ola de represión y de persecución. ¿Qué pasa? La decisión de no publicar las actas, y por otro lado, la oposición, con las actas públicas en mano, es una cosa importante del sistema electoral venezolano, que todo testigo tiene en su mano el acta de la elección, y esa acta es un documento público, y ese acta como documento público tiene unos sistemas de seguridad. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los testigos de la oposición recopilaron y subieron a la red. Aquí están las actas. Esas actas se organizaron digitalmente. Dice, ¿seré no publicar las actas? Bueno, aquí están las actas. Como documento público. No son las actas de la oposición, son las actas como documento público de lo que ocurrió en Venezuela. Y efectivamente, ante la expresión y la evidencia de que eso está en Internet, la reacción del gobierno es reprimir más, perseguir más, incluso perseguir a los testigos. Porque claro, efectivamente los que recibieron las actas todos son los testigos. Cuando uno revisa más de 2.000 presos en un plazo muy corto, en menos de 3 o 4 días, 2.000 personas presas, no se sacaron esas 2.000 personas presas, estaban buscando a los testigos. 2.000 personas presas, inmediatamente cuando se dan el zarpazo y lanzan un resultado que no se ajustaba a la realidad, más de 925 protestas se dieron en el instante. La represión fue tan brutal que en esos primeros días 25 muertos. 25 muertos en la ola represiva, 25 muertos, 2.000 presos incluyendo testigos, cientos de heridos, en un plazo muy corto. Una de las cosas que caracteriza la represión que está después del 28 de julio es la rapidez con que se tomó la decisión de reprimir de la forma brutal en que se hizo una represión continuada. Y efectivamente viene la otra cara, lo que llamamos la nueva escalada geopolítica. La nueva escalada geopolítica tiene que ver un poco, vamos a hablar de eso con el tema del sistema internacional, pero no quiero ahondar mucho en eso. Pero lo que estamos viendo en este momento es parte de esta escalada, incluso en un primer momento, al otro día, para que vean cómo el tema de la escalada geopolítica no se podía aceptar lo que estaba ocurriendo. Muchos países, sobre todo países latinoamericanos, y España también, España fue el primer país europeo que de hecho rechazó el resultado anunciado por el CNE, y el primero que fue, primero, a no reconocer a Maduro y a exigir las actas, fue